Bien, vamos a ver en este vídeo cómo calcular el eje radical entre dos circunferencias exteriores por otro método. Pero para ello, por otro método que va a ser mucho más sencillo, ya veréis. Para ello necesitamos saber cuál es el concepto o qué es el centro radical de tres circunferencias. He dibujado aquí dos circunferencias secantes y dos circunferencias tangentes, que es lo que hemos visto hasta ahora. Y podemos decir que el eje radical de estas dos circunferencias secantes es la cuerda común. Entonces yo trazo por aquí y digo, vale, este es el eje radical 1. Por otro lado, el eje radical entre dos circunferencias que son tangentes entre sí, pues va a ser la recta tangente común, perpendicular en el punto de tangencia. Alineo los centros, localizo el punto de tangencia, que se va a ser este de aquí, y la tangente común es el eje radical 2. ¿Qué ocurre con este punto? Que va a ser nuestro centro radical. ¿Qué quiere decir centro radical? Pues fijaros, este centro radical, por estar situado en el eje radical 1, la potencia respecto a estas dos circunferencias o el segmento tangente, es lo mismo, es igual. Por otro lado, como el centro radical está situado en este eje, también el segmento tangente o la potencia respecto a la circunferencia 3 y a la 2 es lo mismo. Ese segmento tangente lo tenemos aquí y va a valer exactamente esto de aquí. Este es el raíz de k. Fijaros, voy a aprovechar aquí. Si yo quiero dibujar una circunferencia ortogonal a las tres, no tengo más que dibujar con centro en el centro radical y radio raíz de k, este segmento PT, esta circunferencia va a ser ortogonal a las tres. Bueno, que pase ahí bien por el punto de tangencia. Por otro lado, también me sirve para calcular los puntos de tangencia, para hallar estos puntos de tangencia sobre las tres circunferencias. Ahí tengo los puntos de tangencia y podría trazar desde este centro tangente, desde el centro radical, las tangentes a cada una de las circunferencias. Bueno, pues conociendo esto, vamos a utilizar el concepto de centro radical para localizar el eje radical de estas dos circunferencias exteriores. Lo primero es que alineo los centros porque sé que el eje radical es perpendicular a la línea de centros. Y por otro lado voy a dibujar, fijaros, sin ni siquiera marcar el centro, voy a pinchar más o menos donde yo vea que puedo dibujar una circunferencia que corte a las dos, secante con las dos. Esta circunferencia 3, secante con las dos, me va a determinar un eje radical entre estas dos, entre la 1, eje radical entre la 1 y la auxiliar. Esta va a ser la circunferencia auxiliar. Por otro lado, la circunferencia auxiliar y la circunferencia 2 me van a determinar un segundo eje radical entre la 2 y la auxiliar. ¿Qué ocurre con este punto? Que este punto es centro radical, ya que es donde se cortan estos dos ejes radicales. Quiere decir que la potencia respecto a la 1 y la auxiliar es la misma que respecto a la auxiliar y la 2, y por lo tanto va a ser la misma entre la 1 y la 2. Y como sabemos que el eje radical es perpendicular a la línea de centros, pues por el centro radical dibujo este eje radical. Y ya lo tenemos solucionado, perpendicular a la línea de centros, y de una manera muy sencilla, más sencilla que con el primer método, puedo localizar el eje radical.